nuestra adoración ha de ser real. Con todo lo que somos, hacemos y decimos, hemos de adorarte, Señor. Y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán ante Dios y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, dígale a él. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Ven, ven. Aplauda fuerte al Rey, digno es de toda adoración, de toda alabanza. Es un gusto estar acá y volverles a ver, estar con ustedes. Créanme que me place mucho estar acá en esta iglesia con el pastor Osvaldo, con su familia, retomando lo que el pastor Osvaldo llevaba como una línea de enseñanza. Él hablaba precisamente sobre lo que es la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro. Pensando yo en ello, pues la hermana sabe de que cuando yo estaba acá y el pastor cada que predicaba,
siempre me gustaba quedarme con los apuntes de él, siempre le decía al que me los diera. Y pues de hecho lo sigo haciendo, ¿no? Miro, escucho las predicaciones, las apunto y las estudio en casa. Y me llamó algo la atención bastante grande, y habían unas palabras que el pastor Osvaldo pronunciaba constantemente, que hacían como eco en nosotros. Una de esas palabras que a mí me llamó la atención era la palabra carácter y la palabra actitud. ¿En qué forma? El pastor Osvaldo decía de que la primera carta del apóstol Pedro era una carta que hablaba precisamente de los problemas que habían de afuera y que atacaban a la iglesia. Ustedes saben de que estaban aquí en momentos de persecución, en momentos en que la iglesia tenía que huir, pero dentro de esa huida también tenía que ir defendiendo su fe. Y la segunda carta de los romanos ya no habla de los problemas de afuera hacia adentro, sino de los problemas internos de la misma comunidad y cómo los afectaba. Hasta ahí queda claro, ¿no es cierto que sí? Lo que el pastor Osvaldo decía. Bien, vamos a orar entonces y comenzamos con una introducción y arrancamos con la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, te glorificamos, Señor. No podemos avanzar sin reconocer, Dios del cielo, tu misericordia, tu gracia, tu perdón, tu restauración, tu salvación sobre nosotros. Padre, hemos terminado un día más, Señor, listos para iniciar una semana, Señor, nueva. Y en tu misericordia estuvo, Señor, darnos un techo, un alimento, al calor de nuestra familia, Señor, un trabajo, Señor. Padre, una comodidad mínima, una cama, Señor, y amanecer ahora con vida, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque de cuántas cosas no nos has librado y ni cuenta nos hemos dado, Señor, hasta el día de hoy. Pero para ti, Señor, ha habido un propósito, un proyecto de vida, y por eso nos tienes hoy aquí vivos, Señor, asistiendo a tu casa. Padre, estamos listos para recibir tu palabra. Gracias por ella, Señor. Bendecimos y honramos, Señor, y Espíritu Santo, por favor, ven y tócanos. Háblanos, Señor, pero no bajo una emoción y un domingo de salir a escuchar e irnos y que todo siga normal, sino, Padre, que haya un efecto contundente, Señor, como la palabra que quedó aquí en la iglesia, Señor: actitud, comportamiento, carácter, cómo reacciono ante los demás, Señor, que es un mundo contrario a mí. Señor, quedamos dispuestos. Bendecimos cada persona que está acá, Señor, para recibir tu palabra. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hermanos, iglesia, la palabra como tal, en toda su amplitud, es una palabra que se puede transversalizar en todas las áreas. Es decir, de que todo lo que usted vea que pasa en el mundo, todo usted lo puede aquí buscar y le va a encontrar una respuesta. Y todo aquí le da a usted también una solución. Y le anticipa también todo lo que está pasando. Eso es algo innegable, completamente innegable. Y siguiendo la línea de la enseñanza del pastor, escuchaba ahorita las alabanzas y había una que decía, la última hablaba de unas odres rotas, ¿no es cierto? Que es unas vasijas rotas, de una restauración. Anterior a esa también hablaba sobre lo que era que estamos en los tiempos de Elías, ¿no es cierto que sí? Y en los tiempos de Elías pues habíamos que anunciar su palabra, ¿no es cierto? Decía, y anterior a esa hablábamos también de lo que era el hablar la palabra también, estábamos como en ese mismo tono de compartir. Pero entonces la inquietud, iglesia, es de pronto en cómo nosotros asimilamos, por ejemplo, ahorita también la resurrección de la cual les hablábamos aquí ahora en el altar. Y hasta qué punto yo escucho algo, hasta qué punto soy consciente de una resurrección y hasta qué punto yo vivo, me hago entender, vivo lo que realmente estoy leyendo o escuchando en ese momento, bien sea en la adoración o aquí en cuanto a la palabra de Dios.
Es decir, cómo esa palabra que yo escucho se transforma en mí en un hábito, en un estilo de vida, y yo la llevo a una praxis, a una realidad y comienzo a vivirla. ¿Cuál es la diferencia de escuchar realmente a hacer? Dentro de la palabra de Pedro, hubo algo que una vez más estudiando allá en la casa, me llamó mucho la atención y el pastor Osvaldo la leyó. Por favor, ubíquese, tenga la amabilidad en la primera carta de Pedro, Apocalipsis, primera de Juan y anterior está las cartas de Pedro. Hay una parte donde está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y dice lo siguiente. Dice, por tanto, escuche esto muy bien, iglesia, muy bien. Por tanto, ceñid nuestros lomos del entendimiento. Por lo tanto, ceñid nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para la acción, para la acción. Solamente ese versículo me puso a pensar bastante. El pastor Osvaldo nos explicó muy bien lo que implicaba ceñir los lomos, ¿no es cierto que sí? Un ejemplo sencillo, es por lo menos como cuando usted va a hacer alguna actividad y usted el pantalón o la pantaloneta como que le queda floja y usted llega y se la aparreta hasta que le llegue al último huequito y usted sabe que como que le saca cintura y ya usted queda como bien. Y es más, si usted va a salir corriendo o exige algo de una caminata muy larga, usted se desamarra y otra vez vuelve y se amarra los cordones, pero bastante apretados, fuertes. Esta actitud de ceñir los lomos, pero no esto, sino de nuestro entendimiento, es lo que yo captaba y entendía que el pastor Osvaldo nos quería decir y nos quiere decir también la palabra. ¿Por qué esta palabra está aquí? Precisamente porque dentro de lo que es el contexto y la exégesis que explicaba el pastor, él decía de que en el momento en que en esta iglesia estaba, en su tiempo, estaba siendo perseguida. Por lo tanto, no había ese espacio de ellos estar distraídos, no podían estar claudicando, no podían estar dudando, no, o sea, era un momento donde ya ellos habían conocido la palabra, ya les habían depositado a ellos el conocimiento de la salvación, de la redención, todas esas doctrinas. Por lo tanto, ellos estaban en un tiempo de ¿qué? Donde su mente debería estar completamente concentrada en lo que era Dios. Eso es, si lo traemos hoy en día, a este tiempo, es lo que también se le exige hoy a la iglesia. Los tiempos afuera, decía el pastor, no son buenos. Hay gente que no nos quiere, hay gente que quizás sin conocernos nos odia, nos tiene fastidio, los evangélicos, la iglesia, nos mira con desprecio. Él lo decía, existía en ese momento y existe todavía. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué tengo yo en mi mente para que yo pueda reaccionar de forma diferente y sea coherente con lo que yo leo en la palabra y con lo que yo vivo afuera? El estar con una mente ceñida, miraba de que esto tiene que hablar bastante con lo que es el estar listos y preparados para actuar. ¿Actuar en qué? Precisamente en que nosotros como cristianos, mire ustedes, iglesia, la importancia. Por eso, con todo respeto, de verdad, admiro mucho la palabra aquí en la iglesia, porque es una doctrina muy buena. De verdad que yo ustedes los motivo para que ustedes aprecien y honren la palabra que reciben acá. Mire la importancia de una buena palabra en nuestras vidas. Es una palabra donde usted recibe todo lo que tiene que ver con la parte profunda de salvación, de redención. Y cuando usted ya está como incursionado en ese mundo, lo que pase afuera o lo que pase en nuestras vidas, escúcheme esto, no nos va a dejar a mitad de camino. ¿Por qué se devuelve tanta gente en la vida cristiana? Después de recibido, a ver, si hacemos de pronto un autoanálisis, ¿cuántos años lleva usted aquí en la iglesia? Digamos 1, 2, 3, 4, quedémonos con un solo año. En un año, ¿cuántas predicaciones ha recibido usted acá? ¿Cuántas? Únicamente contemos las del domingo, por ejemplo, solamente. ¿Cuántas? Dios mío, ¿cuántas? Y una buena palabra. Una buena palabra.
Ahora, yo cómo de pronto puedo reconfirmar esa palabra, o yo cómo puedo hacer para que donde yo quiera que esté, la palabra a mí no me afecte, no me hablen de cosas que no son, de filosofías como habla el apóstol Pablo. ¿Yo cómo hago? Sencillo. La única forma en que usted puede estar seguro que la palabra que usted recibe es bíblica es cuando usted mismo la estudia. Es la única forma. Porque si usted se queda únicamente con cada predicación aquí el domingo y usted sale y comienza usted su actividad normal y usted espera hasta el siguiente domingo, no es suficiente. No es suficiente. La palabra es tan clara. Yo me quedaba sorprendido porque repasaba todo lo que el pastor decía. Y mire, por ejemplo, algunas cosas de los versículos del capítulo 1, por ejemplo, cuando dice: acerca de la salvación, en el versículo 10, cuando habla en el versículo 11, preocupados por el tiempo que estamos pasando. En el versículo 12, cuando habla de la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. El versículo 13, cuando habla del entendimiento de nuestra mente, el poder ceñir nuestra mente. Cuando habla el versículo 14, somos hijos obedientes. Cuando habla el versículo 15, tenemos un llamamiento santo. Mire que cada elemento de estos, iglesia, nos lleva a que cuando usted y yo realmente leemos la palabra como debe ser, créame de que nuestra vida tiene que tener un cambio. Pero una vez más, ¿por qué tantas personas después de 1 año, 2, 3 años se ausentan de la iglesia? Que fueran para otra, perfecto, está bien, siguen en comunión con Dios, pero cuando se apartan, ¿bajo qué justificación? ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es su posición? Si la palabra es tan clara, únicamente lo que dice Hebreos: no deje de congregarse. Mire que es un mandato. Nosotros creemos que el mandato únicamente es el decálogo. No, hay muchos más que están en el Nuevo Testamento. El congregarse es un mandato también. Y dice: no deje de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. O sea que la palabra es clara. Sabe que hay algunos que no se congregan. Y la palabra lo señala a ellos. Dice: no haga como ellos. Y más adelante, ¿sabe qué dice? Habla como de algo profético. Y dice: no deje de congregarse, y aún sabiendo que los tiempos son ¿qué? Malos. Con mayor razón usted debe estar en la casa de Dios, alimentándose de la palabra, de una guía espiritual que es el pastor. El mismo Hebreos también dice de que los pastores son colocados ¿para qué? Para que nos instruyan y para que nos guíen. Pero esa pseudo doctrina nuestra de que no, yo en casa hago el culto, yo allá de mi casa escucho, no es lo mismo. La palabra es clara. Dice: no deje de congregarse. Y allí ya están establecidas las iglesias. Sencillo. Entonces sigo adelante en lo que es esta introducción de que me llamó mucho la atención: ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento. Lo primero que llega a nuestra mente cada que pasamos un proceso en nuestra vida personal, familiar, de salud, económica, lo que sea, lo primero que llega es la duda y la incredulidad. ¿Sí o no, iglesia? Lo primero que nos llega a nosotros, por más tiempo que tengamos. ¿Es malo? No, no es malo. Somos personas que precisamente esa comunión interrumpida con Dios, esa asistencia a la iglesia con Dios, es lo que me mantiene a mí firme para pasar por el desierto. El desierto es un lugar de tránsito, no es un lugar de vida. Es solamente de tránsito. Pero hay muchos que les encanta vivir en el desierto. El desierto no fue un lugar de vivienda, fue solamente un lugar pasajero. Esta palabra nos insta a que nuestros pensamientos deben estar siempre preparados ¿para qué? Para la acción. ¿Cómo estoy preparado yo en este momento en cuanto a la palabra en mi vida? Mis hechos lo están demostrando. Cómo me comporto en casa, cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto a nivel personal, cómo reacciono yo ante una situación X o Y que me esté pasando. ¿Cómo es mi reacción? Eso realmente manifiesta la palabra que yo estoy viviendo. Mire, iglesia, Pedro lo que quería decir con esto era de que, por favor, si usted ya es cristiano, no deje
que sus pensamientos, que sus emociones controlen su mente, sino la palabra de Dios. Es lo que decía Pedro. Mire, ustedes se enfrentan ante una situación que no es buena. Hay persecución, hay muerte, estaban los romanos, estaba el ejército, estaba el pueblo judío también como enemigo también de ese grupo, porque los que aparecían aquí como cristianos era un grupo nuevo dentro de los mismos judíos. Entonces eran atacados por los judíos, eran atacados por los romanos, eran atacados por los griegos y por todas las demás, culturas que venían allí a Israel. Y cada que ellos hacían sus cultos solos, obviamente eso era mirarlos mal socialmente. ¿Por qué? Porque ellos no hacían parte de la cultura del paganismo. Y al no estar allí todo el tiempo, inmediatamente eran ¿qué? Estigmatizados y eran señalados. Y aparte de eso, que venía la persecución de Nerón, acusándolos a ellos que ellos habían incendiado a Roma. Peor todavía. Era una persecución a muerte. Entonces esa era la preparación. Tengan su mente, y hoy en día también se cumple, tengan su mente completamente ¿qué? Su mente ceñida, preparada. Pero ¿con qué está preparado hoy el día? La palabra. Esta reflexión, iglesia, se llama Mi nuevo carácter u odres viejas. Mi nuevo carácter u odres viejas. Vamos a ubicarnos, tengan la amabilidad, miremos este otro texto. Evangelio de San Lucas capítulo 5, por favor. Evangelio de San Lucas capítulo 5. Evangelio de San Lucas capítulo 5. ¿Cómo vivo yo la redención si hoy es día de redención? ¿Cómo la vivo? ¿Es solamente una palabra o es de verdad una vivencia? ¿Presento yo esa redención a otras personas? ¿Cómo la vivo realmente? Dice así entonces, miremoslo desde el versículo 29. Voy a leerlo acá y ustedes lo siguen en su Biblia, por favor. Dice así. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 29. Vamos a hablar de lo que son las odres, ¿sí? El carácter y las odres. Bien. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Versículo 33. Y ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos solamente comen y beben. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces sí ayunarán en aquellos días. Y también les dijo lo siguiente, una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo, y el pedazo del nuevo no va a armonizar con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá las odres y se derramará, y las odres lo perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres ¿qué? Nuevas. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Mire qué palabra tan increíble. Vamos a ajustarla con lo que está predicando el pastor Osvaldo Arenas. Ustedes ya han escuchado las odres que son, ¿no es cierto? Bien, voy a darles un ejemplo más o menos de lo que pasa con las odres. Ustedes han visto que venden como unas bolsitas plásticas. Ustedes recuerdan años atrás, nuestros padres, la generación nuestra, cuando uno estaba estreñido, cuando uno querían hacerle un lavado, ¿no es cierto?, que es intestinal, le conectaban a uno una manguerita, ¿no es cierto que sí? Y la manguerita iba conectada a una bolsa plástica, ¿recuerdan ustedes?
Que esta misma bolsa plástica también, que es como de un caucho, también se calienta y sirve también para dolores. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no, iglesia? Más o menos. Bueno, hay unas bolsas entonces plásticas de un plástico muy grueso que usted le puede colocar hielo por dentro, se la coloca a usted y lo hace descansar, o también agua también caliente. Ese es el hecho. Les doy otro ejemplo. ¿Quién no ha comprado una gaseosa en un envase plástico? ¿Sí? Y cuando uno va caminando con ella, el movimiento, cuando usted la va a destapar, si usted no lo hace con cuidado, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Los gases la hacen derramar, ¿no es cierto que sí? Los gases. Es más, si usted ya ha bebido un poco de la gaseosa, pero usted la guarda y usted al rato va y la saca, cuando usted la va a tomar, está otra vez templada, ¿no es cierto que sí? El vaso plástico, ¿sí o no? La botella plástica, ¿no es cierto? Está como templada y usted la abre y ¿qué pasa? ¡Shh! Sale el gas, ¿no es cierto? ¿Queda eso claro? Perfecto. Las odres eran unas bolsas en ese tiempo que eran hechas precisamente de la piel, bien sea de las ovejas o bien sea de las cabras. Entonces tenían como la forma del cuerpo, le cortaban aquí en las paticas a los animales, le amarraban aquí el cuello y entonces allí echaban todo lo que eran los vinos. Pero los vinos entonces se fermentan y producen gases. Por lo tanto, ese producir gases, como la botella plástica de gaseosa, como ella se infla y queda completamente tensionada, así pasaba con las odres. Y cuando las odres eran viejas y echaban allí el vino, no aguantaban, se expandían y estallaban. Por eso se requería de odres constantemente nuevas para que el vino todo el tiempo que lo envasaban allí, pues obviamente hiciera su proceso, ¿sí? Se dilatara, los gases se movieran, pero entonces la odre podía todo el tiempo concentrar ese gas de ese vino. ¿A qué me refiero con esto? Póngale mucho cuidado a esto, iglesia. Mire lo que es la interpretación de todo el texto de un versículo que muchas veces hemos escuchado. En este momento Jesucristo, ¿a quién se estaba refiriendo? No se refería ni a los apóstoles, ni tampoco a los inconversos del momento. Se refería directamente a aquellos escribas, fariseos religiosos del momento que eran judíos, y también se refería en el momento precisamente a los seguidores de Juan el Bautista. En ese momento había llegado Jesucristo. Jesucristo era el vino nuevo que venía para el pueblo de Israel. Era el vino nuevo que venía bajo un nuevo pacto. ¿Y a quién se enfrentaba Jesucristo todo el tiempo? Aparte de sus enemigos que eran los romanos, los griegos, sobre todo se enfrentaba era directamente a su propio pueblo, que eran los judíos, donde estaban los fariseos y los saduceos y los escribas. Resulta de que ellos eran religiosos llenos de metodologías, Y resulta que había algo bastante particular. Ellos todo lo que veían, lo veían completamente religioso. Escúcheme, traigámoslo hoy en día. Muchas veces nosotros también vivimos una vida así. Nosotros conocemos la palabra, memorizamos los versículos y cantamos que son los tiempos del I, que por lo tanto hay que predicar y que hay que salir. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? No estoy diciendo que usted salga inmediatamente a hacer campañas evangelísticas al parque o por su barrio, no. Si usted lo siente, perfecto. Pero hay mucha gente a la cual uno puede tener la oportunidad de compartirle algo. Puede tener la oportunidad. Cuando Jesús todo el tiempo estaba accionando, cuando todo el tiempo estaba haciendo los milagros, inmediatamente los que lo censuraban, ¿quiénes eran? La palabra, cuando usted se lee todos los evangelios, siempre dice de que ellos todo el tiempo estaban siguiéndolo. Escúcheme esto, lo seguían con el único fin de mirar cualquier error que él cometiera inmediatamente para acusarlo. Lo han leído así, ¿no es cierto que sí? Todo el tiempo ellos no hacían sino que buscarlo y buscarlo. ¿Sabe qué significaba eso, iglesia? Sencillamente de que esas odres, ¿sí?, vienen a representar
precisamente el pensamiento de esos judíos religiosos y también de mucha gente cristiana actualmente, hoy en día, que conocen la palabra, pero sin embargo no deja ese fluir del Espíritu Santo que lo lleve a usted a un carácter, como decía el pastor Osvaldo, y que lo lleve a una actitud diferente en cuanto a su casa, en cuanto a la iglesia, en cuanto a su vida personal, en cuanto a su vida familiar, usted como padre, usted como hijo, usted como esposo, usted, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta. Es más, ustedes saben que es el Talmud, ¿no es cierto que sí? Resulta que los escribas, que era un grupo religioso de los mismos judíos, de la familia de Jesús, cuando hablo de familia, hablo de la parte cultural de su pueblo, había un libro llamado el Talmud. Ese libro era una recopilación donde estos hombres se sentaban y escribían únicamente, escúcheme esto, no palabras de la escritura, no inspiración del Espíritu Santo. Todo lo que escribían allí era solamente normas y prescripciones netamente humanas. Lo que ellos como autoridad espiritual consideraban que era una norma nueva, la hacían. Un ejemplo, aquí hablaba del ayuno y resulta de que en ese momento era una obligación orar 2 veces en la semana. Por eso aquí hablaban de ayuno. Pero resulta de que estas 2 veces en la semana estaban en el Talmud, mas no era una prescripción bíblica. Solamente de que los religiosos la colocaron. Únicamente colocaban más cargas a las personas donde ellos no podían cumplirla y mucho menos los religiosos, los sacerdotes. Por lo tanto, esa forma de ayuno no era válida. Entonces ellos lo hacían creer que socialmente quien no lo hacía estaba en pecado. Esa era la crítica que le hacían a Jesús. Entonces, ahora sí, ¿qué significan esas odres que no soportan el vino nuevo? Precisamente las odres son esos conceptos rígidos, viejos, rancios que una persona toma en el evangelio después de tantos años y representa el sistema religioso que cuando usted escucha la palabra como que no le cuadra, como que a usted le da como inquietud, que como que cuando el pastor le dice algo, que como que cuando el pastor le demanda algo, cuando la palabra a usted también le demanda algo de responsabilidad, de carácter, de actitud, cuando usted no lo hace, eso, iglesia, eso son los odres viejos que deben ser reemplazados por los odres nuevos. Si usted no acepta el vino nuevo de la palabra, hay problemas de odres viejos. Y escúcheme esto muy bien, iglesia. La verdad de Jesucristo, lo que cantamos acá, lo que se habla acá, cada predicación del pastor Osvaldo Arenas, esa palabra, como viene directamente de la Escritura, el mismo Dios requiere que esa palabra que usted recibe todo el tiempo, Él requiere de que haya un corazón completamente dispuesto, escúcheme, 1, al cambio y 2, a la obediencia. Si se acaba esta generación que hay aquí en la iglesia, que tiene, digamos, de 50, 60, 70 años, si el Señor se la lleva, queda la generación de 30 a 40 años. Y también queda la generación de 15 a 20 años, ¿no es cierto que sí, iglesia? Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes multiplicarían la iglesia bautista aquí en Bucaramanga, la central, dentro de la circunstancia política, social y económica que hay? Donde hay tanta adversidad, como nos explicaba el pastor, como existía en la primera carta a los la primera carta de Pedro. ¿Cómo haríamos esas 2 generaciones? Si esta otra generación ya el Señor se la lleva y son los que oran, los que interceden, los que animan, los que están acá, los que abren la puerta, los que hacen esas batallas espirituales, ¿qué donde ellos ninguno quede? ¿La iglesia va menguando? La iglesia debería tener por lo menos 3 cultos en el día. ¿En dónde está el resto de gente? ¿En dónde está el resto de gente?
Cada que Cristo quería exponer la verdad, el evangelio nuevo en el corazón de la gente, siempre se encontraba un ambiente como aprisionado, como esas odres viejas. Todo lo que él decía, los religiosos decían no, decían no, decían no. El mismo pueblo de él no creía, dudaban de él. Nacían más sectas, por ejemplo los fariseos, los saduceos, que era gente de un estrato político y social económico alto. Gente que no creía en la parte escatológica, gente que no creía en el mundo espiritual, gente que no creía en la resurrección, gente que no creía en los ángeles. Todo el tiempo estaba saliendo alguien que fuera en contra del evangelio, del vino nuevo, que requería un odre amplio para usted poder asimilar la palabra de Dios y que esos gases que el Espíritu Santo que se mueve en su vida, entonces a usted y a mí nos haga reconvenir, nos haga reaccionar, nos haga cambiar, nos haga obedecer, nos haga madurar y que esa mentalidad nos permita ese proceso. Pero pues siguen habiendo odres. ¿Ustedes recuerdan en Números capítulo 13? Cuando, miremoslo, tenga la amabilidad, vamos a ser bien bíblicos y miremoslo. Números capítulo 13, tenga la amabilidad. Mire usted lo que es la diferencia de una odre nueva a una odre vieja. Vamos a mirarlo bíblicamente. Números capítulo 13. Vamos a mirarlo, ten la amabilidad, desde el capítulo 13 de Números, versículo 17, pero yo me voy a ir saltando algunos versículos, ¿sí? Y usted lo lee por favor en casa y espero que lo haga en casa. Dice así, por ejemplo, cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: suban allá al Negev, después suban a la región montañosa. Vean cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o si son muchos. Y cómo es la tierra en que viven, si es buena o es mala. Y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o fortificaciones. Entonces el hecho de que él les dice vayan y miren. Vamos a saltarnos acá al versículo 27. Y le contaron y le dijeron: fuimos, Moisés, a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana la leche, la miel y es el fruto abundante. Versículo 28, ¿cómo dice? Pero, o en algunas versiones dice o solo, o en otras versiones dirá quizá, pero hay algo que se interpone. Escúcheme esto, las personas están diciendo que efectivamente la tierra es buena, están diciendo que sí es buena, pero en su concepto, en su mente estrecha, en su odre vieja, no alcanzaba a ellos a mirar que podían hacerlo con Dios a pesar de las circunstancias, como la primera carta de Pedro. Entonces dicen: solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Y de ahí en adelante entonces comienzan. Y los únicos que decían de que se podía hacer algo eran solamente dos personas, Caleb y Josué. Del resto todos decían: no, pero es que mire, o sea, el trabajo es bueno. El trabajo es bueno, ¿para qué? Eso sí, ¿para qué? La iglesia es buena, ¿para qué? Las instalaciones, no, es la primera iglesia, eso es un ícono de la ciudad, es la estructura lindísima, arquitecturalmente bella. Pero es que el Perú es completamente este ejemplo tan real. Mire, los odres nuevos aquí, ¿quién los tenía? Caleb y Josué. El resto no tenían la capacidad para alcanzar o dimensionar lo que Dios quería cambiar en ellos. No tenían esa capacidad, no la tenían. Las dos palabras que nosotros decíamos ahora que atacaban la mente. Por eso era ceñid nuestro ¿qué? Entendimiento. Y mucho más en estos tiempos. La duda y la incredulidad fue lo primero que le llegó a ellos. Mire, iglesia,
Si la misma palabra no rompe en nosotros esa estructura de ese odre viejo, la pregunta es, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién puede romper nuestra intransigencia, nuestra inflexibilidad, nuestra duda todo el tiempo? O sea, ¿quién? ¿Quién lo puede hacer si la misma palabra no ha podido hacernos eso en nosotros? Entonces, ¿quién es la pregunta? ¿Quién? Hay 3 puntos que yo saqué de estos odres. Lo que significa no cambiar el odre viejo y seguir con nuestro carácter antiguo. Un ejemplo más. Mire usted únicamente cómo Dios le dio a Adán tanta información tan agradable para su vida, para su familia, su parte social, su parte económica, o sea, todo lo que le planificó, lo que le visionó, lo que le asignó y lo que le dio. Pero la mentalidad de Adán fue tan estrecha que no pudo contener tanta información. ¿Se da cuenta? No la pudo contener. No la pudo contener. Y de igual forma también pasaba con los sacerdotes. Escúcheme en esto, por más que ellos veían los milagros, por más que ellos evidenciaban los milagros, por más que ellos estaban allí y veían cómo se paraba el cadáver, el muerto, cómo se paraba el paralítico, cómo veía el ciego, por más que ellos lo veían, lo tocaban, estaban al lado de Cristo, su mente no les permitía. ¿A cuántos de nosotros no se nos está diciendo algo por mucho tiempo y no lo vemos y no lo aceptamos y luchamos con ello? ¿Será que todavía estamos en ese sistema rígido, ese sistema estrecho, ese sistema donde la mente no le permitimos que Dios venga y obre para que yo vea un cambio? Es increíble. Iglesia, nosotros no podemos dejar perder lo que Dios le da a su vida, a su familia, a su negocio, a la iglesia, a su ministerio, únicamente por inmadurez y por capricho. Es imposible, pero sucede. Pero sucede. 3 elementos. Y termino con un ejemplo más. Un odre viejo es sinónimo siempre de estancamiento. Un odre viejo siempre es sinónimo de estancamiento. ¿En qué sentido? Resulta de que cuando el odre se cambia para que la palabra venga, para que obviamente es para traer beneficio, ¿sí? Voy a encontrar caminos nuevos. Entonces la pregunta es, una vez más, ¿por cuántos años yo he estado caminando por el mismo camino? He estado en la misma situación, doy vueltas siempre en lo mismo, me han pasado 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y me he quedado allí. Eso en la parte, digamos, psicológica o laboral, se habla de que cuando yo conozco de Dios y pasa el tiempo y mi mente no se renueva y no acepto la palabra realmente como es, sino como yo la quiero, como los sacerdotes y como los judíos, como este grupo de personas que querían la palabra de Dios aprisionarla y colocarla en un molde como a ellos les convenía. Cuando eso sucede, entonces es porque me he quedado en mi zona de confort. Y entonces también hacemos que mi ambiente en mi casa, que el ambiente en la iglesia y que el ministerio también lo dejamos en un ambiente de ¿qué? De confort por años y por años y por años, siendo yo el que limito el poder y la obra de Dios en mi vida. Le voy a dar un ejemplo, primera carta a los Corintios. Por favor, vamos a leer esto también con mucho detalle. Primera carta a los Corintios, tenga la amabilidad.
Y mire cuántas veces lo hemos leído y mire esto, cómo cabe dentro de este texto que estamos hablando. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, tenga la amabilidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Miremos el versículo 6. Versículo 6. Dice así. Hay un contexto, ¿no? El contexto está hablando de lo que es una inmoralidad que sucedía en una iglesia ya establecida, en una iglesia con liderazgo, en una iglesia con ministerios, en una iglesia con muchos dones. ¿Queda eso claro? Entonces, no era en cualquier lugar, sino que había un problema dentro de la iglesia, como de pronto pasaba en lo que decía la segunda carta de Pedro. Entonces, habla de la siguiente forma. Entreguen a ese tal a Satanás, está hablando de la persona que cometió el error, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 6. Vuestra jactancia no es buena. Escúcheme, no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea masa ¿qué? ¿Masa qué? Masa nueva, así como lo soy sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Versículo 8. Por tanto celebremos la fiesta no con la levadura ¿qué? No con la levadura ¿qué? Usted no puede hablar de resurrección. Escúcheme, con tanto amor y respeto lo digo, si usted no entiende todavía, si usted y yo no tenemos una mente conforme a la palabra nos exige que la debemos tener como una odre nueva. Porque si yo hablo de redención, yo tengo que aceptar y abrazar en mi mente de que esa redención no se debe quedar para mí ni dentro de la iglesia, sino que los que están afuera la deben conocer. ¿Qué significa esto? Ya ustedes saben, los caballeros también, esto ya no es solamente las mujeres, que la levadura, ¿qué hace? Pues lo que hace es darle crecimiento a la masa, ¿no es cierto que sí? Y una vez usted le echa la levadura a la masa, una vez usted la masa y usted comienza ya como a unirla, es imposible sacarla. Es imposible. Escúcheme esto, lo que estoy diciendo, es imposible sacarla. Está captando, ¿no es cierto que sí? Cuando usted ya deja que esos pensamientos viejos entren a su vida, si usted no los para de inmediato, si usted no es una persona que se anticipa a esos hechos espirituales en su vida, en su iglesia, en su casa, en el ministerio, en los quehaceres, digamos, del reino, si usted no lo hace, con el tiempo le será a usted muy difícil. Este pasaje hay dos formas de entenderla. El primero, significa que aquí el apóstol Pablo se lo estaba explicando más que todo directamente a la iglesia de los Gálatas, porque había un problema y era de que habían muchas filosofías y teorías y doctrinas que habían minado la iglesia, y otra era de que muchos de ellos querían ser salvos, pero aparte de la gracia y de la fe era con la circuncisión. ¿Me entienden eso? ¿No es cierto que sí? O sea, ¿por qué? Por obras. Listo, entonces lo explicamos nuevamente. El primero, aquí le estaba advirtiendo, no olvide que en la segunda carta de Pedro hablan de que habían maestros falsos. El pastor lo explicó, ¿recuerdan? Había maestros falsos. Entonces, él advierte de que esos maestros falsos o esas actitudes negativas en nuestra vida, poco a poco son como la levadura. Si yo permito que eso esté en mi vida y haga nido, eso poco a poco me va corrompiendo. Poco a poco eso afecta a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a la iglesia, voy en contra del pastor. Mejor dicho, usted ni se imagina lo que esa levadura hace. No nos imaginamos. Es decir, que eso lo que hace es generar comportamientos contrarios en todo lo que yo haga y poco a poco me afecta mi vida totalmente. ¿Hasta qué? Hasta que de pronto hago lo que yo considero en mi casa,
porque únicamente soy el jefe de la casa, porque únicamente soy el dueño de la casa, porque únicamente soy el esposo, porque únicamente soy el padre, porque soy la autoridad y punto, no más. La otra forma de interpretar es de que Pablo hablaba que una falsa enseñanza o un falso consejo, en ese momento, ¿de qué se hablaba? No de que para que usted sea salvo, le decían a los colosenses, usted debe también circuncidarse. ¿Sabe qué significa eso, iglesia? La salvación, ustedes saben, que se da solamente por fe y por gracia. Si usted y yo, lamentablemente, como nos enseñó la iglesia tradicional, le queremos agregar algo a la salvación, créame que nuestra vida se arruina completamente. Porque ya usted entonces le quiere ayudar a Dios en las obras. Y obviamente que son necesarias, sí, pero no para salvación ni para la fe. Que eso quede completamente claro. ¿Ustedes recuerdan las indulgencias? ¿Ustedes también recuerdan el purgatorio? Elementos que ayudaban ¿en qué? En la salvación. Y cuando yo dejo, escúchenme esto acá muy bien, cuando yo dejo de que aquellas cosas, de que esa levadura vaya tomando mi vida y yo soy estrecho en la forma de pensar y tengo esa odre rígida, vieja, añeja, créame que los problemas serán grandes, porque usted le va quitando el espacio a Dios. Hay una parte donde también dice que no es bueno que usted se jacte, es decir, de que en ese momento la iglesia de los Corintios quería reclamar, escuche esto, libertad de licencia para seguir pecando. No olvide que aquí había un chico que se acostaba con la esposa de su papá, o sea, con la madrastra. Entonces, una iglesia que tenía líderes, que tenía buena doctrina, que se movía en dones y ministerios, escúcheme esto, dentro de esa jactancia de creer conocer a Dios, quería utilizar la Biblia aún para ¿qué? Para tener licencia para pecar. Luego dice en el versículo, cuando dice, no saben, versículo 6, vuestra jactancia no es buena, no saben que un poco de levadura, ¿sabe esa palabra? No saben. Es una frase que todo el tiempo Pablo utiliza. Y esa frase de no sabe está indicando y se está refiriendo como hombre, recuerden lo que ya ustedes anteriormente recibieron. Solamente que la iglesia y nosotros somos como dados a que todo se nos olvida fácilmente. Por eso él dice, ¿no saben? ¿Es que no recuerdan? ¿Es que ya se les olvidó? ¿Es que ustedes no han leído? ¿Es que no escucharon al pastor Osvaldo? ¿Es que no han mirado la escritura? ¿Ya tan rápido se les olvidó a ustedes? ¿No saben ustedes que un poco de levadura? Esa levadura, aunque es un proverbio judío, aquí da la connotación de que es algo negativo. ¿Y qué dice después? Dice, quítala. Quita esa levadura. Si usted nota, esa es como una orden, algo imperativo, quítela, pero ya. Porque si usted la quita, al quitarla, es símbolo de arrepentimiento. Pero si usted insiste de andar con esa odre vieja en su vida, no hay arrepentimiento. O sea que usted dice que lo que está haciendo está bien hecho y así va a morir. Pero antes de morir, usted ha afectado su casa, ha afectado su vida, pudo tener mejores cosas, la iglesia pudo haber tenido mayor desarrollo, mayor crecimiento, mayor expansión, mayor injerencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Quítela, dice, quite esa masa. ¿Y para qué? Para que sea una masa nueva, una masa nueva. Dios. Versículo 8, no una masa con malicia. ¿Usted recuerda la palabra malicia? La explicó el pastor Osvaldo la vez pasada. ¿Sí la recuerda? ¿Qué significa la palabra malicia? El pastor Osvaldo dijo, la malicia allí está traduciendo
Esos hechos inherentes y propios del ser humano de todo el tiempo querer hacer lo malo. Eso es todo, la malicia. Entonces dice, y no con malicia, sino más adelante dice, sino con ¿qué? Sinceridad. Y esta palabra aquí, sinceridad, significa brillo, resplandor, conceptos claros, conceptos propios y nada escondido. Y nada escondido. El odre es también sinónimo de ruina. Le explico rápidamente esto. Primero, de debilidad, ya lo expliqué. Segundo, de ruina. ¿Por qué de ruina? Porque como no hay un renovar, como la palabra no se puede mover, como los gases quedan aprisionados, te revientan. Revientan tu cabeza, comienzas a dudar de la palabra, a dudar del proceder de Dios, y entonces llegamos a una iglesia donde todo se canjea con dinero, llegamos a una iglesia donde el evangelio todo es fácil, donde no vas a sufrir, donde no vas a pagar ni siquiera los recibos del agua, o sea, todo tan normal. Entonces tu mente comienza a divagar y busca lo que sea de acuerdo a ti más fácil. Un ejemplo, ¿ustedes recuerdan el hijo pródigo? Después del hijo pródigo, de vivir una vida como la tenía, de él saber que tenía todo en su casa, mire qué increíble, no fue capaz de albergar esa nueva odre, sino que al contrario, lo aplastó. ¿Y sabe él en dónde termina? Precisamente termina dejándole sus dones ¿a quiénes? A los cerdos. Usted está captando esta idea, ¿no es cierto que sí? Después de estar aquí en la iglesia, los dones fue y los dejó donde los cerdos. Increíble. Increíble. ¿Sabe por qué muchas veces, iglesia querida, nosotros nos preguntamos y le pedimos a Dios, Dios, pero es que tú no me das, pero es que no tengo? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Dios nos va a dar algo, pero si su mente no está preparada para abrazar y seguir en fidelidad, la misma gloria de Dios es tan grande que lo puede aplastar a usted y a mí. Por eso muchas veces no recibimos, porque nos pasa lo del hijo pródigo. Su mente no le dio para más, y lo que Dios le dio, lo aplastó. Era lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. El tercer punto y último, un odre viejo es sinónimo primero de estancamiento, segundo de debilidad y tercero de ruina, Si usted no usa los dones para Dios, todo lo que usted tenga y no lo ponga en las manos de Dios, la palabra dice que usted lo desparrama. ¿Dice o no dice eso? Lo desparrama. Termino con un ejemplo más de lo que es una odre vieja, rígida, obsoleta, caprichosa, renuente. ¿Recuerdan ustedes a Jonás, no es cierto que sí? Bien. Mire lo que implica Jonás y cómo usted y yo lo hemos visto por mucho tiempo. Pero mire la diferencia. Terminamos con esto. Usted recuerda que cuando nosotros oramos, hago un paréntesis, cada que nosotros vamos a orar, nosotros por lo regular, ¿qué decimos? Señor, si 1, 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros, ¿no es cierto que sí? Perfecto. Y así dice y es cierto, y es una realidad. Escúcheme. Pero el contexto es diferente. Usted sí lo ha visto. Está creo que en Mateo 18, cuando habla allí de una circunstancia en que tiene que poner en disciplina a una persona, y entonces usted va donde la persona y habla con él, la persona resulta de que se resiste, usted llama a un testigo, la persona se resiste nuevamente, y entonces la persona sigue en lo mismo, la persona sigue empeorando, y finalmente se debe tomar una decisión ante toda la iglesia, y es que expulsarlo. Ese contexto está dentro de eso.
Entonces, ¿qué significa que Dios esté allí? Precisamente que Dios está en el respaldo de esas personas cuando usted debe tomar una decisión tan difícil como esa. Y que si están 1 y 2 y 3 de acuerdo, Dios también está de acuerdo con esa decisión. Ahora, eso no significa que cuando nosotros oremos, pues ya no lo digamos. No, claro, es válido, puede decirlo, pero el contexto real es ese. Entonces miramos ahorita el contexto de Jonás rápidamente. A Jonás se le manda con una misión. ¿La misión cuál era? Que buscara, por decirlo así, que predicara en Nínive y que posteriormente esa predicación llegara a un ¿qué? A un arrepentimiento de ellos, ¿sí o no? Perfecto. Pero sin embargo, si usted se da cuenta, el pueblo de Israel, por tener precisamente esa mente estrecha, por no poder contener la gloria, los beneficios, el amor, la restauración de Dios, por tener esa orden antigua, el pueblo de Israel siempre pensó, escúcheme esto, como ya estaba todo el tiempo cayendo por varios imperios, que la cogió el imperio babilónico, que la cogió el imperio asirio, que lo cogieron también los egipcios, todo el tiempo era azotada porque su mente nunca aceptó lo que Dios quería hacer con ellos como pueblo. Por lo tanto, entonces, ellos comenzaron a ver que los malos no eran ellos, sino que eran los enemigos. Por lo tanto, ellos también creían que los que tenían que pagar la consecuencia eran los gentiles, por lo tanto los gentiles eran enemigos de Dios y eran completamente también enemigos de la gracia y por lo tanto nunca tenían que llegar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los maltrataban a ellos. Mire lo que es tener una odre estrecha. Eso lo pensaban ellos. Y resulta que este pasaje está hablando de algo profético en cuanto a la salvación y poder adherir al arrepentimiento a los pueblos gentiles. Entonces él creía que proféticamente el pueblo de Israel, a través de Jonás, ellos creían que lo que era el juicio no era para ellos, sino que era ¿para quién? Para los gentiles. Entonces él cómo iba a buscar y cómo iba a permitir que ellos se arrepintieran. No olvídese, tienen que ser ¿qué? Enjuiciados. Era lo que él creía. Pero el corazón de Dios aquí estaba diferente. Era para que se arrepintieran y era el indicio escatológicamente de mostrarles a ellos que venía otro pueblo adherido a la gracia, que no solamente era el linaje de Abraham, sino el pueblo gentil. Es más, sabe de que el hecho de que él estuviera en el pez, en el vientre durante varios días, también tenía un significado. ¿Sabe también qué significaba? Precisamente significaba que el hecho de que un pueblo o una persona así haya llegado al extremo de lo más malo, de lo más pervertido, como eran los ninivitas, que eran completamente sádicos, malos pero malos. Pero si una persona en una condición de arrepentimiento abre su corazón, Dios lo perdona. La mente de Jonás no le permitía abrazar esa verdad absoluta de Dios para con otro pueblo. Su mente peleaba con eso. ¿Con qué pelea nuestra mente? ¿Con qué pelea nuestra mente? Precisamente él tuvo entonces un castigo, obviamente, o sea, esa razón obstinada y esa resistencia, Dios tuvo que someterla. De pronto Dios ha sometido la voluntad de mucha gente llevándoselo, o sea, con la muerte, porque no había de otra. A otros, pues, tocando su cuerpo. A otros, pues, su economía. En fin, Dios es Dios. Dios es Dios. Lo único que la palabra pide es que limpiemos nuestra vida de toda levadura.
que nuestra odre espiritual, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, pueda estar tan amplia para recibir todo lo que Dios nos quiera dar. Que no seamos de pronto como el hijo pródigo, teniendo todo en casa, y prefirió irse de donde estaba, de la iglesia, donde estaba cómodo y bien, para ir y desparramar toda su vida con mujeres y finalmente con los cerdos. Pero la única forma en que hay restauración, lo dice en la misma parábola del hijo pródigo, es cuando él llegó y su padre le dijo: vístanlo de nuevo porque mi hijo ha llegado. ¿Qué significa eso? Que la única forma donde nuestra mente, ceñir nuestros pensamientos, puede cambiar para el bienestar de mi casa, de mi vida, de mis hijos, de mi esposa, de mi iglesia, del ministerio, de la parte social, de todo, es únicamente cuando llego a Dios, al Padre. Y me dicen: listo, Yulder, que lo vistan de nuevo, llegó a mi casa, hagamos fiesta y comencemos de nuevo. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Dios, de verdad que tu palabra, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, es tan amplia, Dios, tan grande, Señor. Padre, Señor del cielo, mira esta tu iglesia, Señor, tu casa. Mira nuestras vidas, Señor Jesús, Padre. Tú ya has hecho un pacto nuevo, Señor, con nosotros, Padre. Tu palabra en nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre, que nuestra jactancia, como leíamos, que nuestra malicia, Señor, que nuestros odres estrechos, Dios, que nuestra levadura, Padre Santo, Señor, no deje por fuera, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, por favor, Señor, no queremos dejar a un lado todo lo que tú tienes para nosotros, Dios. Padre, hay tantos planes, Señor, que tenemos como personas, como familia, como cristianos, como iglesia, en nuestro ministerio, en los dones que nos has dado, Señor. Y nos has colocado precisamente en un tiempo, Señor, donde los tiempos, Señor, no son buenos, son malos. El mismo Señor nos dice que nos ha puesto, Señor, como ovejas en medio de lobos. Él mismo nos advierte, Él mismo sabe la responsabilidad en la cual nos ha colocado, pero de igual forma, Señor, nos ha dado todas las herramientas, Señor, absolutamente todas, para que podamos vencer, Señor. Padre, gracias. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, por favor, permítenos poder, Señor, abrazar lo que tu palabra, lo que las predicaciones, lo que las administraciones, Señor, lo que tu Espíritu Santo directamente habla a mi vida, Señor. Padre, ya queremos, Señor, llegar a otro nivel del que estamos, Señor. Ya comenzamos un año nuevo, 2022, Señor. Padre, esto no puede ser igual al anterior. Dice tu palabra de que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Declaro y confieso en el nombre de Jesús de que mi espíritu, Señor, se abre cada día a la palabra, Señor. Se abre cada día esa comunión íntima contigo, Señor. Y Padre, renuncio a estar aquí únicamente cada domingo, Señor, sino, Padre, comenzar esa relación íntima de verdad, Señor, de lo que es un padre con un hijo. Dios, permíteme. Y así mismo, Señor, obrar, Padre, como algo clave aquí en esta tierra, porque aquí no estoy naciendo, Señor, únicamente por vivir aquí en Bucaramanga. Tengo objetivos, Señor, tengo una asignación, Señor, tengo, Padre Santo, una visión, una misión. Permítemela desarrollarla, Señor, antes de que tú me lleves, Señor. Permíteme ser un buen siervo, Señor, y fiel.
Que en lo poco que me diste, Señor, aún haga bastante, Dios. Padre, gracias. Bendecimos tu palabra, Señor. Padre, que nuestro corazón, Señor, nuestra mente ceñida a ti, Señor. Padre, la abrace, Señor. Viva con ella, Señor. La podamos digerir, Señor. Pero, Señor, que ya salga, Dios mío, a ser parte, Señor, de una vida cada día más real. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, hermano.